Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Como usted recordará, en las últimas semanas hemos dedicado este espacio a brindar información que le sea útil al ciudadano de qué es lo que estamos viviendo, cómo interpretarlo, qué precauciones tomar. Y es para ello que hemos invitado a un especialista, al doctor Samuel Ponce de León, quien tiene una larga trayectoria. Voy a mencionar unas cuantas cuestiones. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después realizó una maestría en Virginia sobre precisamente epidemiología hospitalaria, es decir, diferente a lo que hemos estado hablando, pero que está afectando hoy en día gravemente a nuestro país. Y después, bueno, pues es miembro de la Academia Mexicana de Medicina. Ha estado al frente de Birmex, que es esta institución creada hace tiempo con la finalidad de que el Estado mexicano cuente con una productora de vacunas, y es por ello que lo hemos invitado. Muy buenas noches, Samuel, bienvenido a Primer Círculo. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto en estar aquí con ustedes. ¿Por dónde comenzamos? Una pregunta que se hace todo mundo, Samuel, es si realmente este anuncio de que la curva se está aplanando es ya viable darlo tal cual. El propio doctor José Narro tuiteó que dado que todavía hay un ascenso en el número de infectados, por lo tanto de muertos, era improcedente hablar de una planicie. ¿Tú cómo lo contemplas? Bueno, yo pienso que no tendríamos que ver el aplanamiento de la curva como una figura exactamente horizontal para suponer que sea plana. El aplanamiento se refiere a cómo se modifica esa pendiente de la curva en función de lo que pudo haber ocurrido en contra de lo que está ocurriendo, que es una disminución en el número de casos de acuerdo a lo que esperábamos que podría haber ocurrido. Entonces, claramente había un cálculo de cómo podría suceder el acontecimiento de casos que se ha modificado en función de la intervención en el distanciamiento físico y del público en general, el aislamiento propiamente en algunos sectores. Entonces, esto tiene consecuencias. El número de casos acontece de una manera más lenta y esta curva, que podría haber sido así, de hecho es como fue en Italia y en Madrid y en Nueva York, las curvas así fueron. Aquí en México empezó, de hecho, paulatinamente, y es una curva que se ha venido horizontalizando, pero no es una curva horizontal. Entonces, el aplaneamiento es una figura retórica, diría yo, en términos de tratar de describir lo que está pasando desde el punto de vista epidemiológico, y que sí, yo diría que es un acierto en términos de cómo ha disminuido el número de casos en contraste de lo que pudo haber ocurrido. Claramente, si no estamos saliendo, pues la curva va a tener menos pendiente, va a estar más horizontal. Pero cuando yo veo en otros países ya hablan del aplanamiento de la curva, literalmente sí está plana, no es que ya está menos empinada. Es decir, claro, es que ya están llegando al momento en donde van a empezar a disminuir el número total de casos, y México parecería que no está ahí todavía. Sí, exactamente, no está ahí todavía, y podría prolongarse esta situación de disminución gradual en el número de casos por varios días, quizás muchos días, y habrá que entender que las curvas dependen de muy diversas circunstancias. Depende un poco del tamaño de la población, de la densidad, de muchas cosas. México es una inmensa ciudad, y yo creo que el número de casos aquí va a seguir aconteciendo de una manera importante, quizás de manera decreciente, pero va a ser un cambio no dramático y no vamos a entrar rápido a la meseta. Ahora, otro tema que, viendo los datos mexicanos comparados con otros, a mí me preocupan es el nivel de contagio al interior
de los hospitales y en particular del personal médico, tanto doctores como enfermeras. La proporción de los casos reportados de los cuales es personal médico es de los más altos del mundo. Y eso pues tiene muchas derivaciones. La más seria, por supuesto, es que nos vamos a ir quedando sin la gente especializada para tratar los casos, pero también de que no estamos cumpliendo con los protocolos, no están debidamente equipados. Esto, entiendo, es una de tus especialidades. ¿Por lo menos está mejorando esa tasa de contagio o cuál es la circunstancia en la que están hoy nuestro personal médico? Efectivamente, este es un tema de preocupación central, porque en otras epidemias por coronavirus, incluso también por influenza, pero particularmente con SARS y con MERS, se demostró que una proporción muy alta de los infectados son trabajadores de el 20% por lo menos. Y esto está ocurriendo actualmente, no solo en México, en otros países también, una situación extremadamente preocupante. Y quizás en México sí ha tenido un acento particularmente grave, porque hubo, a mi manera de ver, una disociación entre la preparación de la reconversión hospitalaria, que yo creo que ha sido muy eficiente, pero no lo ha sido desde el punto de vista administrativo en términos de la gestión para la compra de los insumos que se requerían para sostener esta situación. Entonces, en todos lados han faltado máscaras N95, pero aquí la situación, desde mi perspectiva, ha sido más grave, y no solo máscaras, ya falta de otros elementos de los equipos de protección personal que son fundamentales. Yo creo que las áreas administrativas no trabajaron con la eficiencia necesaria para proveer al personal, y hay un reclamo por parte del personal muy justificado, un temor, y las consecuencias pueden ser efectivamente graves, porque esta situación, en términos de que continúa, nosotros no vamos a ver una curva de esta forma en el número de casos, vamos a ver una curva que va a ir disminuyendo y que se va a mantener en el tiempo, y esto va a ir desgastando al sistema. Y puede haber una buena planeación en términos de insumos que actualmente aparentemente han hecho un gran esfuerzo en los últimos días. Esto tendría que haberse hecho hace 2 meses realmente, en términos de contrataciones de personal y de compras de todo esto. Los hospitales lo pedían, porque yo estuve en reuniones y lo dijeron, estamos pidiendo esto ya desde semanas de antelación. No se hizo, y entonces la situación, si se prolonga, el desgaste efectivamente en personal, porque es personal que si se infecta tiene que entrar a cuarentena, o puede tener síntomas y ponerse mal, o puede incluso morir. Entonces, esto efectivamente va a afectar la fuerza de trabajo si se prolonga más allá de lo que nos gustaría que se prolongara, que van a ser algunas semanas todavía. Ahora, una pregunta que no es técnica, Samuel, sino más bien le pregunto al médico y al miembro de distintas organizaciones. A diferencia de otros países en donde la opinión pública está reconociendo expresamente el trabajo de las personas que están encargadas de tratar con el COVID-19, y expresiones muy bellas, algunas de ellas, si vale la expresión, como aplaudir a las 8 de la noche en Madrid, todos al mismo tiempo, etc. En México ha habido algunas agresiones, diría yo, muy penosas, que uno no entiende cómo es posible que alguien que está poniendo las manos en manos de la vida de un familiar, en manos de un trabajador de bata blanca, de pronto pueda tener así estas reacciones. ¿Tú cómo lo explicas? Yo entiendo que esto puede ser cultural, puede ser coyuntural, pero me cuesta trabajo digerirlo. Deberíamos ahorita estar todos agradecidos y apoyando al sector médico, ¿no? Sí, yo también lo entiendo así. Sin embargo, yo creo que sí hay motivos para poder comprender qué es lo que ha pasado en función de la insatisfacción general que tiene la gente con un sistema de atención médica claramente precario, claramente con múltiples deficiencias de muchas décadas. Ustedes lo saben muy bien, los indicadores de salud de México para la OCDE somos los últimos en la fila.
Y esto se refleja finalmente en el nivel de calidad de atención que podemos ofrecerle a los enfermos. El nivel de calidad de atención que tienen los mismos trabajadores de la salud con sus sistemas, trabajando y tratando de resolver situaciones casi imposibles para poder sostener la atención de los pacientes. Entonces esto genera mucha tensión entre pacientes y entre el personal médico. Tensión en donde la gente no trabaja con satisfacción en la institución, y esto es, entiendo y es mi percepción, quizás con un sesgo, yo creo que particularmente con la seguridad social hay un reclamo en relación a este tipo de situaciones. Entonces el personal está molesto porque no trabaja a gusto, los enfermos están molestos porque no reciben la atención que deberían recibir. Esto, de hecho, no ahora en la pandemia, pero se veía muy claramente, había agresiones desde antes en relación al personal de salud, y se convirtió no solo para México, sino para todos estos países que tienen sistemas de atención que deberían de funcionar mejor. Era el caso de China hace pocos años. La incidencia de ataques al personal médico en China era una epidemia para fines prácticos. Hubo varios reportes en términos de agresiones porque los sistemas funcionan muy mal. Entonces hay gente que reclama porque siente que se siente completamente defraudada en el aspecto que es crítico para su vida, la salud. Entonces ha habido situaciones muy críticas. Yo creo que en parte depende de eso. En parte depende también de repente un mal manejo de algunos mensajes en diferentes niveles, de cómo tendrían que entender cuál es la gestión médica, y fundamentalmente esto ha cambiado además con el tiempo, porque yo me acuerdo, ustedes lo conocieron también, esta versión de la práctica médica en donde en los poblados pues era el sacerdote y el médico los que eran los líderes de la comunidad, y esto cambió dramáticamente, desde luego con instituciones burocráticas que son las responsables de dar la atención médica, y en donde ya hay una relación, ya no hay una relación entre el médico y el enfermo. Es la institución, la gestora, la que impone límites. Y esto es desde la medicina privada, a través de los seguros de gastos médicos, hasta la medicina institucional. ¿Cuál sería el mensaje que tú le mandarías a nuestro público de qué es como deberíamos de comportarnos en las siguientes semanas? ¿Cuáles son los momentos críticos? Bueno, yo creo que estamos enfrentando ahorita uno de los momentos más críticos de la pandemia. Vamos a tener otros seguramente, pero en este momento mi mensaje trataría de ser que hay que oír las voces mesuradas. Yo creo que el sector salud ha hecho un gran esfuerzo y hay que respetar las recomendaciones que se están haciendo. No debe de haber motivo para confusión. Uno de los elementos fundamentales para atender una epidemia es la comunicación. La población tiene derecho a estar tranquila y no es conveniente ejercer distorsiones en el mensaje. Pues Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, realmente un gran gusto estar con ustedes y con su público. Mil gracias, Samuel, y nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.